Desde hace décadas, los narcotraficantes más poderosos del mundo no solo han controlado territorios, rutas y fortunas inimaginables, sino que también han construido un universo paralelo de lujo y exceso que supera a la imaginación de cualquier persona común. No hablamos únicamente de coches caros o mansiones enormes. Se trata de auténticos reinos privados, donde cada detalle fue diseñado para impresionar, intimidar y al mismo tiempo satisfacer los caprichos más extravagantes de hombres que vivieron como reyes sin corona. Imagina por un instante una mansión en medio de la selva, rodeada de guardias armados, con un zoológico privado donde conviven tigres de Bengala, elefantes africanos y hasta hipopótamos importados de África. No es el escenario de una película de Hollywood, sino la realidad de figuras como Pablo Escobar, quien convirtió su hacienda Nápoles en un parque temático privado. Allí había lagos artificiales, pistas de aterrizaje, colecciones de autos de lujo y animales exóticos que hoy siguen siendo parte de la fauna colombiana. Este es apenas un ejemplo de lo que vamos a descubrir en esta serie de historias. Cómo los narcos más ricos del planeta convirtieron su dinero en símbolos de poder que desafiaban cualquier límite. Y lo más impactante es que muchas de esas excentricidades aún existen, escondidas o confiscadas, como testigos de una época donde el crimen levantó imperios de oro y sangre. ¿Sabías, por ejemplo, que algunos de estos hombres llegaron a tener más poder económico que países enteros? Mientras millones de personas luchaban por sobrevivir con lo básico, ellos decoraban sus baños con grifos de oro macizo, compraban islas privadas en el Caribe y viajaban en aviones que parecían palacios flotantes. La paradoja es brutal, de la miseria a la abundancia obscena, de las calles polvorientas a los jardines con fuentes que imitaban a Versalles. Y aquí surge la primera pregunta que quiero lanzarte. Si tuvieras en tus manos una fortuna ilimitada, ¿en qué la gastarías? ¿Serías capaz de mantener los pies en la tierra o, como estos hombres, terminarías creando un mundo imposible de sostener? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este tema siempre genera un debate apasionante. ¿El lujo extremo es una muestra de éxito o una condena disfrazada? Uno de los aspectos más intrigantes de estos lujos es cómo estaban pensados no solo para el disfrute personal, sino para enviar mensajes de poder. No se trataba simplemente de dormir en una cama con sábanas de seda importada, sino de que cada visita, cada invitado, se enfrentara con la evidencia de un imperio intocable. En esas mansiones, las paredes hablaban, las piscinas reflejaban grandeza y los objetos cotidianos, un teléfono, un reloj, un cuadro en la pared, eran piezas únicas que costaban lo que una familia entera nunca ganaría en su vida. Pero lo que más sorprende es la manera en que estos lujos se mezclaban con la paranoia constante. A pesar de vivir en mansiones dignas de la realeza, muchos de estos narcotraficantes tenían habitaciones secretas, pasadizos subterráneos y sistemas de escape diseñados por ingenieros militares. El lujo, en realidad, estaba siempre teñido de miedo, miedo a la traición, a la emboscada, a la captura. ¿No es curioso pensar que aunque lo tenían todo, jamás pudieron dormir en paz? Quiero que te imagines la escena, una fiesta en un salón gigantesco, con lámparas de cristal importadas de Italia, mujeres vestidas con joyas que brillaban bajo luces de neón, música en vivo de los artistas más famosos de la época, y en un rincón, un narcotraficante sentado en un trono dorado, observando todo con una copa de champán que costaba más que un coche. Esa era la vida diaria de quienes convirtieron la ilegalidad en espectáculo, donde cada gesto era un recordatorio de que estaban por encima de la ley, al menos por un tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que más te impacta hasta ahora? ¿Las mansiones, los zoológicos, las fiestas o el simple hecho de que estos lujos provenían de dinero manchado de violencia? Me interesa mucho que participes con tu opinión, porque este tema toca fibras muy distintas en cada persona. Algunos sienten fascinación, otros indignación y otros simplemente curiosidad morbosa. Y hablando de curiosidad, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal, porque lo que vamos a contar en los siguientes bloques
te dejará con la boca abierta. Cada historia es más impactante que la anterior, y créeme, no querrás perderte ni un detalle de este recorrido por los excesos más inimaginables. Volvamos al contraste. Mientras en la televisión se mostraban los lujos superficiales, detrás de esas puertas blindadas se vivían rituales que parecían sacados de otro mundo. Algunos de estos hombres mandaban construir piscinas climatizadas en pleno desierto, con sistemas que recreaban olas artificiales, como si el océano entero pudiera ser comprado y puesto al servicio de su antojo. Otros coleccionaban reliquias religiosas o piezas arqueológicas robadas, convencidos de que esos objetos les daban poder sobrenatural o los protegían de la mala suerte. La combinación de lujo material y superstición espiritual es uno de los aspectos menos conocidos, pero más fascinantes de este universo. No se trataba solo de gastar dinero, sino de crear una sensación de invencibilidad. Y esa misma sensación, paradójicamente, fue lo que llevó a muchos a cometer errores fatales. Cuando crees que nada puede tocarte, es cuando más vulnerable estás. Te das cuenta de lo increíble que es esta historia. Y lo más sorprendente es que todavía nos faltan muchísimos detalles por explorar. Colecciones de autos de lujo, aviones privados con detalles de oro, yates que parecían ciudades flotantes, e incluso islas secretas donde nadie podía entrar sin invitación. Así que, si quieres seguir descubriendo cada rincón de este mundo prohibido, quédate hasta el final del video. Dale like ahora mismo, para que este contenido llegue a más personas, y así podamos seguir revelando los secretos mejor guardados de los narcos más ricos del planeta. Si en el primer bloque descubrimos la magnitud del mundo paralelo que construyeron los narcotraficantes, en este segundo vamos a entrar por la puerta grande de sus mansiones, porque lo que para cualquier millonario ya es lujo, para ellos era apenas el punto de partida. No hablamos de simples casas gigantes, sino de auténticos palacios modernos, diseñados para ser fortalezas inexpugnables y al mismo tiempo escenarios de ostentación inigualable. Uno de los ejemplos más conocidos es la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Aquella finca, situada en Colombia, se extendía por más de 3.000 hectáreas, lo que equivale a varias ciudades enteras. No era solo un hogar, era un símbolo de dominio. Tenía su propia pista de aterrizaje para recibir aviones privados cargados de mercancía o invitados especiales, un zoológico con especies que nunca habían pisado América Latina, parques acuáticos y hasta una plaza de toros privada. Era un mundo diseñado para recordarle a cualquiera que entrara que allí mandaba un solo hombre. Pero Escobar no fue el único. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, levantó mansiones en México que parecían museos de arte. Una de sus propiedades estaba decorada con mármol italiano en cada pasillo, puertas talladas a mano por artesanos europeos y techos pintados al estilo de la Capilla Sixtina. Allí no había espacio para lo común. Cada rincón era un espectáculo visual pensado para impresionar. Lo más impactante de estas mansiones es cómo combinaban dos elementos contradictorios: la belleza deslumbrante y la paranoia de la guerra constante. Bajo los jardines repletos de esculturas y fuentes, había búnkeres reforzados, túneles de escape que conectaban con casas vecinas e incluso habitaciones secretas diseñadas para desaparecer de la vista de los enemigos o de la policía. En otras palabras, eran palacios de oro construidos sobre cimientos de miedo. Imagina abrir una puerta en un salón repleto de espejos y descubrir que detrás se esconde un túnel subterráneo que lleva a una pista de aterrizaje clandestina. O entrar en un cuarto de lujo, con camas de seda y cortinas francesas, y saber que bajo el suelo hay una bóveda con millones de dólares en efectivo. Ese contraste es lo que convierte estas mansiones en algo único en la historia. No eran hogares, eran fortalezas disfrazadas de paraísos. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Crees que alguien puede disfrutar de tanto lujo viviendo con el miedo constante a ser capturado o traicionado? ¿De qué sirve un palacio si al final se convierte en una prisión dorada? Déjame tu opinión en los comentarios,
porque este dilema es una de las paradojas más fascinantes del mundo del narcotráfico. Otro caso impresionante es el de Joaquín El Chapo Guzmán. Sus mansiones, repartidas por todo México, estaban interconectadas por túneles subterráneos que comunicaban casas con bodegas y hasta con alcantarillas. Algunas de estas residencias contaban con sistemas hidráulicos para levantar el suelo y abrir pasadizos secretos. En la superficie, todo parecía un hogar de lujo con piscinas y jardines, pero en el subsuelo eran auténticos laberintos diseñados para escapar en segundos. En cuanto a la decoración, la palabra excesiva queda corta. Había habitaciones revestidas de oro, jacuzzis con agua climatizada proveniente de sistemas propios, techos que simulaban el cielo estrellado y salas de cine privadas con butacas de cuero importado. Algunos incluso tenían discotecas internas, con luces de neón y barras de licor abastecidas con botellas de los champagnes más caros del mundo. Quienes visitaban estos lugares quedaban impresionados, no solo por el lujo, sino por el derroche en cada detalle. Los jardines, por ejemplo, estaban diseñados como auténticos parques botánicos, con especies de plantas traídas desde Asia, África y Europa. Cada esquina era un despliegue de poder: estatuas de leones de mármol, fuentes iluminadas, caminos de piedra que llevaban a miradores con vistas espectaculares. Lo curioso es que muchos de estos narcos rara vez disfrutaban realmente de estas mansiones. Estaban en constante movimiento, escondiéndose de la justicia o de sus rivales. Pero mantener estos palacios en pie era fundamental para alimentar la leyenda, para mostrar que ellos podían comprar lo que nadie más podía imaginar. Y hablando de leyendas, si este recorrido te está sorprendiendo, suscríbete ahora mismo, porque lo que veremos en los próximos bloques es aún más increíble. Te prometo que las colecciones de autos, aviones privados y yates que tenían estos hombres te van a dejar sin palabras. Lo que también resulta impactante es cómo estas mansiones se convirtieron en símbolos incluso después de la caída de sus dueños. Muchas fueron confiscadas por el Estado y hoy funcionan como hoteles, museos o centros de recreo. Visitar la Hacienda Nápoles, por ejemplo, es caminar sobre la memoria de un imperio criminal que usó el lujo como herramienta de poder. Allí todavía se conservan ruinas de lo que fue, recordándole al mundo que la grandeza obtenida a través de la violencia siempre termina desmoronándose. Pero no todas las mansiones sobrevivieron. Algunas fueron destruidas por el miedo de que se convirtieran en santuarios para admiradores. Otras fueron saqueadas, dejando apenas muros vacíos como testigos mudos de lo que alguna vez brilló como el sol. Y es aquí donde surge la pregunta inevitable: ¿vale la pena construir un palacio si tu legado será destruido o transformado en atracción turística? Me interesa que compartas tu punto de vista. ¿Te gustaría visitar alguna de estas mansiones o prefieres mantener distancia de lo que representan? ¿Lo verías como turismo histórico o como una forma de glorificar a criminales? Lo cierto es que estas mansiones fueron diseñadas no solo para habitarse, sino para enviar mensajes. Eran declaraciones de guerra y de poder, edificios que gritaban: aquí vive alguien que no conoce límites. Y aunque muchas ya no existen, las historias que se cuentan sobre ellas siguen fascinando a millones de personas en todo el mundo. Por eso es importante que apoyes este contenido con un like, porque cuanto más apoyo reciba, más podremos seguir produciendo material que revele las verdades ocultas detrás de estas historias. Al final, lo que aprendemos es que los palacios de los narcos eran un espejo distorsionado. Mostraban la grandeza del dinero mal habido, pero también el vacío de vidas marcadas por la violencia. Eran símbolos de éxito y al mismo tiempo recordatorios de que la caída siempre estaba a la vuelta de la esquina. Si las mansiones eran los tronos de los narcotraficantes, los autos, aviones y yates eran sus cetros, la forma más visible de mostrar poder en movimiento. Porque para ellos no bastaba tener un coche caro o un jet privado, había que personalizarlo, multiplicarlo y hacerlo único en el mundo. Cada vehículo era un trofeo, una declaración de grandeza que pocos podían imaginar
y aún menos podían sostener. Comencemos por los autos. Pablo Escobar, por ejemplo, llegó a tener una de las colecciones más impresionantes de América Latina. Entre sus joyas estaban Ferraris, Lamborghinis, Porsches y Mercedes-Benz de edición limitada. Una de sus piezas más icónicas fue un Porsche 911 RSR, modelo que había competido en las 24 horas de Le Mans. No lo compraba solo por velocidad, lo hacía por el simbolismo, por tener algo que solo la élite del automovilismo mundial podía exhibir. Otro ejemplo fue el de los hermanos Rodríguez Orejuela del Cartel de Cali, quienes poseían garajes repletos de autos deportivos europeos. Sus casas tenían estacionamientos subterráneos que parecían museos, donde los visitantes quedaban deslumbrados por el brillo metálico de filas enteras de vehículos nuevos. Para ellos, cambiar de auto era tan común como cambiar de ropa. Pero lo más extravagante no eran las marcas, sino las modificaciones. Muchos narcos pedían a fabricantes de lujo que personalizaran los coches con blindaje especial, interiores tapizados en piel de cocodrilo, volantes de oro y hasta compartimentos secretos para esconder armas o dinero. Había quien pedía que las luces traseras formaran sus iniciales, o que el sistema de sonido estuviera equipado para hacer retumbar una fiesta entera. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta. Si pudieras elegir un solo auto de ensueño, ¿cuál sería? ¿Un Ferrari rojo como símbolo de velocidad, un Rolls-Royce como emblema de elegancia, o quizá un todoterreno blindado que pareciera invencible? Escribe tu respuesta en los comentarios porque quiero ver hasta dónde llega tu imaginación comparada con la realidad de estos personajes. Pasemos ahora a los aviones. Si en tierra dominaban con coches de lujo, en el aire lo hacían con jets privados que no tenían nada que envidiarle a los palacios europeos. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, no recibió ese apodo por casualidad. Llegó a tener más de 20 aviones, entre ellos Boeing 727 modificados para transportar cargamentos y también para su uso personal. Algunos de estos jets tenían interiores de lujo con sofás de cuero blanco, mesas de mármol y detalles de oro en los baños. El Chapo Guzmán también usaba jets privados, muchos de ellos adaptados con sistemas de comunicación encriptada y decoración extravagante. Viajaba con tanta frecuencia que algunos pilotos aseguraban que cambiar de avión para él era tan común como cambiar de coche para cualquier persona normal. Y no hablamos de vuelos cortos, eran trayectos que cruzaban fronteras, cargados de lujos y muchas veces de secretos. Pero si los aviones eran espectaculares, los yates eran auténticos caprichos flotantes. Algunos narcos llegaron a comprar embarcaciones comparables a cruceros, con varias plantas, helipuertos y suites más lujosas que las de cualquier hotel 5 estrellas. Estos yates eran escenarios de fiestas interminables en aguas internacionales, donde la música no paraba y el champán corría como ríos. Imagina una cubierta con piscina, jacuzzis, un salón de baile con discoteca privada, camarotes decorados con maderas finas y oro, y un servicio de chefs internacionales que preparaban lo que el dueño deseara en cuestión de minutos. Así era la vida en estos colosos marinos. Eran refugios de placer y, al mismo tiempo, símbolos de intocabilidad. Mientras navegaban, parecía que la justicia nunca podría alcanzarlos. Lo curioso es que muchos de estos yates estaban equipados con tecnología militar. Tenían radares, sistemas de comunicación satelital y motores potentes capaces de escapar de la persecución de barcos de la Guardia Costera. En otras palabras, eran fortalezas flotantes disfrazadas de fiestas glamorosas. ¿No te parece increíble hasta dónde llegaba la obsesión por la seguridad mezclada con el deseo de lujo? Por eso te invito a seguir acompañándonos, porque en los próximos bloques verás que ni siquiera estos excesos eran suficientes para llenar el vacío de poder que consumía a estos hombres. Algo que también llama la atención es la manera en que estos vehículos se convirtieron en símbolos de estatus en sus comunidades. Cuando un narco llegaba a su pueblo natal, conduciendo un Ferrari o aterrizando en un jet privado, no solo mostraba riqueza, enviaba un mensaje de éxito a quienes lo habían visto crecer en la pobreza.
Para muchos jóvenes, esa imagen se convirtió en un ideal equivocado de progreso. Por eso quiero que me digas, ¿qué opinas tú de esta ostentación? ¿Es solo un reflejo del poder que tenían o también una forma de manipular y atraer a otros hacia el mismo camino? Déjame tu opinión abajo, porque este debate es tan importante como fascinante. Y si todavía no has dado like al video, este es el momento. Tu apoyo nos ayuda a que más personas descubran estas historias ocultas y a seguir trayendo material exclusivo que no verás en otros lugares. Volviendo a los detalles más increíbles, se sabe que algunos narcos decoraban los interiores de sus jets con piel de avestruz y que incluso instalaron camas tamaño king para descansar en vuelos largos. Otros pedían que sus yates tuvieran cines privados y gimnasios completos, como si fueran a vivir allí permanentemente. El dinero no era un límite, la imaginación tampoco. Si querían que un coche deportivo fuera blindado, se hacía. Si deseaban que un jet privado tuviera una pista de baile, se construía. Si soñaban con un yate que tuviera un acuario gigante en su interior, lo mandaban a fabricar. Todo era posible mientras el flujo de dinero ilícito no se detuviera. Sin embargo, la ironía más grande es que muchos de estos tesoros terminaron confiscados, abandonados o destruidos. Autos que alguna vez brillaron bajo reflectores ahora se oxidan en depósitos judiciales. Yates que fueron escenario de fiestas multimillonarias hoy yacen olvidados en puertos lejanos. Aviones que transportaron fortunas ahora sirven como pruebas en procesos legales. Ese es el destino inevitable del lujo manchado de sangre. Tarde o temprano, la caída llega y todo lo que parecía eterno se desvanece. Hasta ahora hemos visto mansiones que parecían palacios, colecciones de autos y jets privados que desafiaban la imaginación, y yates que eran auténticas ciudades flotantes. Pero lo que vamos a explorar en este bloque va todavía más allá. Los caprichos personales, esos deseos extravagantes que rozaban lo absurdo y que revelan la verdadera naturaleza de los narcotraficantes más ricos del planeta. Porque el lujo, para ellos, no era suficiente. Necesitaban demostrar que podían tener lo que nadie más en el mundo poseía. Uno de los ejemplos más impactantes es, sin duda, el zoológico privado de Pablo Escobar. No hablamos de unas pocas aves exóticas o un par de felinos. Escobar importó jirafas, elefantes, hipopótamos y hasta rinocerontes. Los hipopótamos, de hecho, sobrevivieron a la caída de su imperio y hoy en día siguen viviendo en Colombia, convertidos en una especie invasora que nadie sabe cómo controlar. Imagínate la escena: una finca con lagos artificiales, jirafas caminando libremente y helicópteros aterrizando en medio de un paisaje que parecía sacado de África. Ese era el nivel de excentricidad al que llegó. Pero Escobar no fue el único en obsesionarse con los animales. Otros narcos llegaron a tener tigres blancos, panteras negras y hasta leones enjaulados en sus jardines, como si fueran mascotas domésticas. La idea no era solo disfrutar de su compañía, sino mostrar que podían comprar cualquier ser vivo del planeta y convertirlo en parte de su colección privada. Y aquí surge una reflexión interesante. ¿Qué revela este deseo de rodearse de animales salvajes? ¿Era una forma de sentirse más poderosos, como reyes de un imperio natural, o simplemente una búsqueda desesperada de llenar un vacío con rarezas? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este tema siempre genera debate. Los caprichos personales también incluían colecciones absurdamente caras. Hubo quienes se obsesionaron con relojes suizos, comprando decenas de piezas únicas, valuadas en cientos de miles de dólares cada una. Otros llenaban habitaciones enteras con joyas incrustadas de diamantes, collares de oro macizo y anillos que jamás usaban, pero que servían como recordatorio de que podían tener más de lo que cualquier monarca medieval soñó. En algunos casos, los narcos llegaron a comprar obras de arte robadas. Se han documentado adquisiciones de cuadros de maestros como Picasso y Dalí, que terminaron colgados en salas privadas, lejos de los museos y del público. El arte para ellos era un trofeo, no un símbolo de cultura. Un cuadro famoso en la pared era un mensaje silencioso: mi poder llega hasta aquí, incluso al mundo del arte.
Y si hasta aquí te parece increíble, espera a escuchar lo siguiente. Hubo capos que mandaron fabricar vajillas enteras de oro, con platos y copas que brillaban en cada banquete. Algunos usaban cubiertos bañados en diamantes, no porque fueran prácticos, sino porque cada comida debía ser un espectáculo. Comer una sopa en una cuchara de oro macizo era, para ellos, una forma de confirmar que estaban por encima de cualquier límite. ¿No te parece un exceso difícil de imaginar? Y sin embargo, era real. Por eso, si este recorrido te está sorprendiendo tanto como a mí al contarlo, suscríbete ahora mismo al canal, porque en los próximos bloques veremos excesos aún más increíbles, donde el lujo se convierte en un arma de poder psicológico. Los caprichos también incluían fiestas que parecían sacadas de un sueño surrealista. Había celebraciones donde se contrataban a los cantantes y grupos más famosos del momento, pagando cifras astronómicas por presentaciones privadas. Algunas duraban días enteros, con música en vivo, espectáculos de fuegos artificiales, piscinas convertidas en escenarios y mesas interminables llenas de los alimentos más exóticos. Se cuenta que algunos narcos contrataban chefs internacionales para preparar cenas temáticas con ingredientes importados directamente desde Japón, Francia o Italia. No importaba cuánto costara traer caviar fresco o trufas blancas en vuelos privados. Lo importante era que nada faltara y que cada invitado entendiera que estaba participando en una fiesta que superaba cualquier otra. Otro tipo de excentricidad era la obsesión con la espiritualidad y lo sobrenatural. Hubo capos que coleccionaban objetos religiosos, como cruces bañadas en oro o imágenes de santos decoradas con piedras preciosas. Otros incluso contrataban brujos, chamanes o sacerdotes para que realizaran rituales de protección en medio de fiestas, convencidos de que esos actos los blindaban contra la traición o la muerte. Es inquietante pensar cómo se mezclaba lo sagrado con lo profano. Imágenes de la Virgen decoradas con diamantes, al lado de armas bañadas en oro. Esa contradicción revela mucho de la psicología de estos hombres, atrapados entre la devoción y la obsesión por el poder. Y hablando de armas, ese era otro de los caprichos más llamativos. Muchas veces no se conformaban con tener pistolas o rifles de última generación. Mandaban a fabricarlos con incrustaciones de oro, plata y piedras preciosas. Se han encontrado armas decoradas con esmeraldas, revólveres con empuñaduras de marfil y rifles grabados a mano con sus iniciales. Eran armas convertidas en joyas, símbolos de poder absoluto y de la mezcla extraña entre violencia y ostentación. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas de estos caprichos? ¿Son una muestra de inseguridad disfrazada de lujo o una necesidad de marcar territorio a través de lo absurdo? Escríbelo en los comentarios, porque tu visión enriquece este debate. Y no olvides darle like al video ahora mismo, porque eso nos ayuda a que esta investigación llegue a más personas y podamos seguir revelando los secretos detrás de estos lujos inimaginables. Algunos narcos también se obsesionaron con lo imposible. Hubo quien quiso construir réplicas de monumentos famosos dentro de sus propiedades, pequeñas versiones de la Torre Eiffel, del Coliseo romano o de castillos medievales europeos. No bastaba con viajar a verlos. Querían tenerlos en su jardín, como si fueran juguetes a escala. Otros pedían que se diseñaran habitaciones temáticas, como salas ambientadas al estilo egipcio, con jeroglíficos pintados a mano, columnas gigantes y tronos dorados. Era como vivir dentro de un museo privado, creado únicamente para satisfacer su imaginación desbordada. El límite no existía. Si soñaban con algo, lo compraban o lo mandaban a fabricar. Y esa es quizá la lección más perturbadora. El dinero ilimitado puede transformar cualquier capricho en realidad, pero nunca logra llenar el vacío que esos hombres cargaban en lo más profundo. Hasta aquí hemos recorrido las mansiones convertidas en palacios, los autos deportivos, los aviones privados, los yates colosales y los caprichos personales que parecían no tener límites. Pero detrás de todo ese derroche había una estrategia muy clara. El lujo no era solo lujo, era poder. Cada mansión,
Cada fiesta, cada objeto excéntrico tenía un propósito oculto: impresionar, intimidar y, en última instancia, controlar a quienes rodeaban a los narcotraficantes más ricos del planeta. Un ejemplo claro de esto eran las reuniones políticas que se organizaban en propiedades privadas. Imagina a un gobernador, un juez o un militar sentado en una mesa de banquete cubierta con manteles de seda, rodeado de botellas de vino que costaban miles de dólares cada una, servido por chefs internacionales y, de fondo, un salón decorado con obras de arte que jamás podrían pagar con su salario oficial. Ese entorno era en sí mismo un mensaje: aquí está el verdadero poder, y tú formas parte de él solo porque yo lo permito. Los narcos sabían que el lujo tenía un efecto hipnótico. Muchas personas, al entrar en esos palacios, quedaban deslumbradas y bajaban la guardia. La ostentación era una manera de manipular emociones. Quienes antes podían mostrarse firmes, de pronto se sentían pequeños frente a tanta grandeza. Era, literalmente, un juego psicológico. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que el dinero puede comprar respeto real o solo sumisión disfrazada? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate es fundamental para entender el poder detrás de estos lujos. Las fiestas privadas eran otro instrumento de control. No se trataba únicamente de celebrar, eran escenarios cuidadosamente diseñados para demostrar influencia. Se invitaban artistas internacionales que cobraban fortunas, políticos locales que necesitaban favores, empresarios que buscaban protección. Cada invitado sabía que estar allí significaba ser parte de un círculo exclusivo, pero también significaba estar en deuda. El lujo se convertía en un contrato silencioso. Los narcos más ricos entendieron que el lujo era más que placer. Era una herramienta de intimidación. Cuando un enemigo veía que su rival tenía no solo armas y soldados, sino zoológicos privados, colecciones de autos imposibles y mansiones más grandes que hoteles, el mensaje era claro: enfrentarse a alguien así era casi un suicidio. Y si hasta aquí el tema te parece tan impresionante como perturbador, asegúrate de suscribirte al canal, porque lo que veremos en el último bloque es una conclusión que te hará reflexionar sobre lo que realmente quedó de todo este imperio de excesos. El poder de impresionar también se extendía a las comunidades locales. Muchos capos regresaban a sus pueblos natales en caravanas de autos de lujo, con helicópteros sobrevolando la zona y escoltas armados. Los vecinos, acostumbrados a la pobreza, quedaban fascinados por el contraste. Para algunos se convertían en héroes, para otros en símbolos de miedo. Pero en ambos casos lograban lo que buscaban: respeto y control. Un detalle curioso es que incluso en pequeños gestos cotidianos, el lujo se usaba como arma. Un regalo de un reloj suizo a un funcionario local no era un simple obsequio, era un recordatorio constante de quién tenía el poder. Una fiesta con acceso exclusivo para ciertos invitados era en realidad una manera de marcar jerarquías y alimentar lealtades. Y aquí quiero preguntarte algo más. ¿Tú aceptarías un regalo de alguien sabiendo que ese objeto puede significar una deuda de por vida? Escríbelo en los comentarios, porque esta es una de las trampas más antiguas del poder. Nada es gratis. El lujo también servía como propaganda. Las fotos filtradas de mansiones o autos de narcos, las historias contadas en voz baja sobre fiestas interminables, funcionaban como relatos que alimentaban el mito. Era una forma de marketing criminal. Cuanto más inalcanzables parecían sus lujos, más se extendía la idea de que eran intocables. Y esa percepción era muchas veces más poderosa que las armas. Por eso, cada detalle estaba calculado. No era casualidad que algunos capos se sentaran en tronos dorados durante sus fiestas. No era casualidad que los autos estuvieran estacionados de manera que todos pudieran verlos al entrar. No era casualidad que los invitados caminaran por pasillos repletos de mármol y espejos. Todo estaba diseñado para impresionar, para que cada persona recordara que estaba frente a alguien que jugaba en otra liga. Lo más irónico es que, al mismo tiempo, ese mismo lujo que impresionaba a tantos
se convirtió en una de las herramientas que facilitaron sus caídas. Cada mansión ostentosa llamaba la atención de las autoridades. Cada fiesta extravagante era un riesgo de exposición. Cada auto deportivo era una pista de su paradero. El poder de impresionar era, también, una trampa. Y si aún no le has dado like al video, este es el momento. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo este tipo de contenidos que nos permiten mirar de frente lo que la historia oficial muchas veces prefiere callar. En el fondo, lo que vemos es que el lujo no era un fin en sí mismo, sino un medio. Servía para manipular emociones, para comprar lealtades, para sembrar miedo y para construir un mito. Era una estrategia de control que iba más allá del dinero. Se trataba de dominar la percepción de la realidad. Imagina a un joven que creció en la pobreza, viendo a un capo regresar a su barrio con un convoy de autos deportivos y helicópteros. Ese joven no veía violencia ni peligro, veía éxito, veía un modelo a seguir. Así es como el lujo se transformaba en propaganda, y así es como el poder se mantenía de generación en generación. El lujo, en este contexto, era una máscara brillante que ocultaba el vacío y la fragilidad de un imperio construido sobre la sangre. Y es aquí donde debemos detenernos y reflexionar. ¿Cuántas vidas se perdieron para sostener ese espectáculo de grandeza? ¿Qué precio real tuvo cada fiesta, cada palacio, cada objeto absurdo? Hemos recorrido un camino lleno de excesos, mansiones que parecían palacios, zoológicos privados, colecciones de autos imposibles, jets privados dignos de reyes, yates que eran fortalezas flotantes y caprichos que desafiaban cualquier lógica. Pero al final de este viaje por los lujos inimaginables de los narcos más ricos del planeta, es imposible no detenerse a reflexionar sobre lo que todo esto significa. Porque detrás de cada lámpara de oro, de cada fiesta interminable y de cada animal exótico importado, había una realidad que no se puede ignorar. Todo este lujo estaba manchado de sangre. Cada objeto ostentoso, cada propiedad absurda, era el resultado de un imperio construido sobre violencia, corrupción y dolor. Y aunque a primera vista estos lujos generan fascinación y curiosidad, también deberían despertar una pregunta profunda. ¿Valió la pena? El destino de la mayoría de estos hombres parece darnos una respuesta clara. Muchos de ellos murieron de forma violenta, perseguidos por la justicia o traicionados por sus propios aliados. Otros terminaron encarcelados, viendo cómo todo lo que habían acumulado con tanto esfuerzo desaparecía frente a sus ojos. Sus mansiones fueron confiscadas, sus autos se oxidaron en depósitos judiciales, sus yates quedaron abandonados en puertos vacíos. El lujo que parecía eterno resultó ser tan frágil como una burbuja. Y aquí me gustaría lanzarte una primera pregunta. Si tuvieras la oportunidad de vivir con tanto lujo, pero sabiendo que el final sería trágico, ¿lo aceptarías o preferirías una vida más sencilla y tranquila? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque este dilema entre grandeza y paz interior es tan antiguo como la humanidad misma. La ironía es que muchos de estos capos vivían obsesionados con la idea de la inmortalidad. Creían que su riqueza los convertiría en leyendas eternas, que su nombre quedaría grabado en la historia como sinónimo de poder. Y en cierto sentido lo lograron. Hoy seguimos hablando de ellos, seguimos viendo documentales, series y películas inspiradas en sus vidas. Pero lo que suele olvidarse es el precio humano que todo eso implicó. Las comunidades que quedaron marcadas por la violencia, las familias destruidas, los hijos que crecieron entre balas y miedo. Ese es el verdadero legado que dejaron. Las mansiones y los autos son solo la parte visible. Lo invisible es el dolor que aún persiste. Y aquí te hago otra invitación. Suscríbete al canal y comparte este video, porque necesitamos seguir mostrando no solo los lujos, sino también las consecuencias de este estilo de vida. Es importante entender que detrás de cada historia de exceso hay una advertencia que no podemos ignorar. Lo más curioso es que, con el tiempo, muchos de estos lujos terminaron transformándose en atracciones turísticas
o en piezas de museo. La Hacienda Nápoles de Escobar, por ejemplo, hoy es un parque temático abierto al público. Lo que alguna vez fue símbolo de poder, ahora es un lugar donde familias van a pasar el día. Ese cambio revela algo importante. El poder de los narcos no fue eterno. Lo que sí perdura es la memoria de sus excesos, convertida en espectáculo para el mundo. Pero esa memoria también sirve como lección. Nos muestra cómo el dinero mal habido puede comprar casi todo, menos la tranquilidad. Puedes tener la cama más cómoda del planeta, pero si no puedes dormir en paz, ¿de qué sirve? Puedes tener un zoológico privado, pero si nunca puedes caminar libremente por las calles sin miedo a ser capturado, ¿realmente eres libre? Y aquí te pregunto directamente, ¿qué opinas tú que es más valioso, la riqueza extrema o la paz interior? Escríbelo en los comentarios, porque tu respuesta puede inspirar a otros a reflexionar. No quiero que te quedes solo con la imagen de los lujos. Quiero que recuerdes que esos hombres, con todo lo que tenían, jamás pudieron escapar del precio final. El lujo fue, en realidad, una máscara brillante que ocultaba la fragilidad de vidas consumidas por la violencia. Si este video te hizo reflexionar tanto como a mí al contarlo, dale like ahora mismo para que llegue a más personas y compártelo con 2 amigos que creas que necesitan escuchar esta historia. Entre todos podemos difundir un mensaje que va más allá de la curiosidad. Un recordatorio de que la grandeza obtenida a cualquier costo siempre termina cayendo. Al cerrar este recorrido, quiero que pienses en algo. La historia de los narcos más ricos del planeta es fascinante porque muestra lo mejor y lo peor de la condición humana. Muestra hasta dónde puede llegar la imaginación cuando el dinero no tiene límites, pero también muestra lo vacío que puede resultar todo ese esplendor cuando está construido sobre cimientos de dolor. Quizá esa sea la lección más poderosa. El lujo extremo no es sinónimo de éxito, sino muchas veces de inseguridad, de miedo y de vacío. El verdadero poder no está en tener zoológicos privados o yates interminables. Está en poder mirar a los ojos de los demás sin temor, en dormir tranquilo cada noche, en construir un legado que no dependa de la violencia. Así que antes de terminar, te hago una última invitación. Dime en los comentarios cuál de todos los lujos que vimos en este video te pareció el más impactante y cuál crees que fue el más absurdo. Quiero leer tus opiniones, porque este tema siempre genera perspectivas muy diferentes y enriquecedoras. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Te prometo que lo que viene será aún más sorprendente, porque seguiremos explorando los secretos ocultos del poder, la riqueza y las historias que marcan la diferencia entre la realidad y la leyenda.